todos nuevamente a Mundo Valor, el canal de los avalúos. Como continuación del audiovisual La depreciación según Hayek, se presenta el video Depreciación o desvalorización, que llevará al espectador a un recorrido histórico sobre la depreciación, basado en documentos que han aportado diversos autores en sus trabajos de investigación, donde se manifiestan los enfoques, los métodos e interpretación de resultados. El modelo Ross-Hayek como método de cálculo de la depreciación física de las construcciones se explica desde su origen, desarrollo y su actualización, con fundamentación empírica, producto de tesis, trabajos de grado, conferencias, ponencias, leyes, normas y resoluciones. Salta al escenario el tema de la desvalorización, que es abordado empíricamente a través de modelos econométricos que incluyen variables explicativas de las variaciones del valor de los inmuebles por antigüedad y condición en su conservación. El tasador, espectador, tendrá la libertad de sacar sus conclusiones sobre el uso de los términos depreciación y desvalorización para optimizar su empleo en los informes de tasación. Así que avancemos en esta aventura del conocimiento para nutrir el acervo técnico y cultural. Continuando con la búsqueda de información sobre la historia de la depreciación, se encontraron dos libros muy importantes para el desarrollo de la evaluación en el continente americano. El primero de ellos, Ingeniería Económica, Primeros Principios, del ingeniero civil John Fish, profesor de la Universidad de Stanford. El libro fue publicado en 1923 por McGraw-Hill Company. Sobre el tema de la depreciación, en el libro se consiguen los siguientes métodos: 1702, la línea recta; 1703, el fondo de amortización; 1704, la fórmula de Matheson; 1705, la fórmula Gillette; 1706, índice de iguales ganancias. Todo se inicia con la publicación en el año 1935 por parte de la editora Springer del libro La tasación de terrenos industriales y fábricas, así como terrenos y edificaciones para uso comercial y residencial, cuyo autor fue Erich Hayek, miembro de la Asociación de Ingenieros Alemanes. Actualmente, esta asociación es una de las más grandes de Europa Occidental. También es coautor junto a Lipping Otto del libro Planificación y Ejecución de Fábricas, tomando en cuenta las instalaciones operativas generales, editado en 1933. El libro de Hayek fue todo un descubrimiento. Contiene fórmulas que por muchos años se habían enseñado en los cursos de formación de tasadores y que se han utilizado en los trabajos de evaluación inmobiliaria, ahora aparecen así de repente, como por ejemplo la ecuación propuesta por el arquitecto George Wensley. Se trata de la razón de la depreciación, que resulta del cociente entre la edad de la construcción elevada al cuadrado
y la vida útil elevado al cuadrado. Heidegger señala que con esta ecuación se obtienen curvas de depreciación que presentan tasas demasiado bajas, especialmente en las temprana y media edades, si se comparan con la ecuación de Ross. El autor alemán hizo un gráfico identificado con el número 49, con curvas de depreciación representando los criterios de la línea recta de Queensrÿche y de Ross para vidas útiles de 100 y 200 años. Muy cerca en el libro, pero muy distante en el tiempo, aparece una fórmula emblemática muy utilizada por los tasadores latinoamericanos para representar la depreciación de las construcciones. Heidegger señala en su texto que considerar el uso de la línea recta es un procedimiento incorrecto porque no se toma en cuenta el aumento de la depreciación cuando aumenta la edad. Esto es, la tasa de depreciación es constante. A criterio del autor, comparando la solución de Queensrÿche y la de la línea recta, la línea de depreciación reconocida como correcta se encuentra casi en el medio entre la línea recta y la curva de Queensrÿche, de manera que para la determinación aritmética de la depreciación debido a la edad, en términos técnicos se puede utilizar la ecuación propuesta por Ross. La depreciación será igual al producto de un medio por la suma de la edad elevada al cuadrado sobre la vida útil elevada al cuadrado más la edad dividida entre la vida útil. Heidegger hace una exposición sobre el uso de la fórmula en relación a la edad del edificio. Si se han hecho remodelaciones, se debe asumir una edad que corresponderá al grado de rejuvenecimiento del edificio. Si el edificio se construyó por etapas y en diferentes momentos, y si los componentes individuales tienen casi la misma construcción y diseño, se debe suponer una edad promedio, que representa el promedio ponderado del valor del edificio y la edad de los componentes individuales. Si los componentes individuales pueden verse como construcciones independientes, deben tratarse por separado. El ingeniero Erich Heidegger definió una plusdepreciación en forma separada de la depreciación por antigüedad, que se fundamentaba en el estado de conservación y mantenimiento de las construcciones. Para cuantificar esa depreciación adicional, propuso 5 estados para el inmueble, señalados como clase por Fichte y Chervini. Esa clasificación es la siguiente: clase 1, nuevo sin reparaciones; clase 2, estado regular de mantenimiento con conservación normal; clase 3, necesita reparaciones sencillas; clase 4, necesita reparaciones importantes; clase 5, sin valor. Para ampliar la escala, se intercala clases como 1.5, 2.5, 3.5 y 4.5. Así, los porcentajes citados por Heidegger, que deberá deducirse del valor restante después de descontar la depreciación debida a la edad, son estos: clase 1, 0,00%; clase 1,5, 0,032%; clase 2, 2,52%; clase 2.5, 8,09%; clase 3, 18,10%; clase 3,5, 33,20%; clase 4, 52,60%;
Clase 4.5, 75,20%. Clase 5, 100%. Un detalle muy importante y que ha sido el cuestionamiento de la aplicación del método es que Heidegg no eligió los porcentajes asociados a las clases en forma arbitraria. Según su exposición de motivos, indica que esas cifras son producto de muchas evaluaciones y de la comparación cuidadosa de las conclusiones. Los resultados obtenidos experimentalmente se ajustan a los valores de la función de la cicloide. Más adelante se expondrá el cálculo y desarrollo de esta función matemática. Esta imagen representa la figura 50 del libro de Heidegg, que corresponde al desarrollo gráfico de la función matemática de la cicloide para la obtención del porcentaje de depreciación adicional por condición que se descuenta al valor resultante de la aplicación de la depreciación por antigüedad al valor nuevo de la construcción. En la parte superior está la depreciación adicional en porcentaje. En la parte derecha, las clases o estados de la construcción. En el lado derecho hay un círculo dividido en 8 partes. Cada parte es equivalente a 22 grados 30 minutos o 1,9635 pi radianes. La interpretación del gráfico es como sigue. Luego de la clasificación de la condición de la construcción de acuerdo con la escala de Heidegg, con este dato, en este caso el estado 3.5, se busca del lado derecho. Ubicada la clase, se mueve en línea recta hacia la izquierda hasta llegar a la intersección con la curva descrita por la cicloide. Luego se sube perpendicularmente y se llega al valor de la depreciación adicional de 33,20%. Esta cantidad representa geométricamente la distancia en porcentaje del recorrido de la circunferencia, que se mide desde el eje hasta el punto de intersección de la recta con el punto de la cicloide. En el canal Mundo Valor está el video La depreciación según Heidegg, donde se expone el cálculo matemático y la representación gráfica de la cicloide, propuesta como solución por el ingeniero Erich Heidegg. El ingeniero Heidegg tabuló sus resultados, como la tabla número 51, en donde se presentan los valores en porcentajes a descontar al valor nuevo de reproducción, incluyendo la depreciación progresiva por edad según Ross y la depreciación adicional por la condición de la construcción según Heidegg. Se indica en una franja amarilla los valores base de cada uno de los estados para una relación edad-vida útil igual a 0%. Esto es el costo nuevo de la construcción. La forma de utilizar la tabla es la siguiente. Un inmueble tiene una edad de 20 años y su vida útil es de 100 años. Por tanto, la relación edad-vida útil es de 20%. El inmueble presenta una condición deficiente, esto es la clase o estado 3.5. Así, al entrar con 20% en la columna 1 y en la columna 7 con 3.5, se busca la intersección y se obtiene 41,22%, que es el porcentaje a descontar al costo nuevo para obtener el costo depreciado. Los valores contenidos en la tabla número 51, depreciación progresiva, fueron los que generalmente se utilizaron para la aplicación del método Ross-Heidegg. Sin embargo, el autor alemán también propuso la tabla número 52
con el uso del método de la línea recta, depreciación uniforme, para el cálculo de la depreciación por antigüedad que combinó con la depreciación por la condición de la construcción. A los efectos de la utilización de esta tabla, se asumen los datos del ejemplo para la tabla 51. Se entra en la columna 1 con el valor 20% y en la columna 7 con el estado 3.5 y se obtiene 46,56%, cifra superior a 41,22% calculado con la tabla 1. De manera que el valor actual de la construcción determinado por el método Ross-Heideck es mayor que el valor actual de la construcción determinado por el método de la línea recta Heideck. El otro texto, publicado en 1936 por McGraw-Hill Company, titulado Ingeniería de Evaluación, de los académicos de la Iowa State College y miembros de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, Anson Marston y Thomas Ack, presenta en su contenido lo siguiente. Capítulo 5. Métodos de estimación de la depreciación. 5.4. El supuesto de la depreciación por línea recta. 5.5. El supuesto del porcentaje fijo del valor depreciado. 5.6. El supuesto del fondo de amortización de depreciación ficticia. 5.7. El supuesto de la depreciación del fondo de amortización. 5.8. El supuesto de depreciación anual. 5.9. El principio de depreciación real por valor presente. Se presenta el texto del libro de Fichte y Chervini, donde se hace un resumen, traducción del libro del autor alemán. Se expresa que F.W. Ross propuso lo que se llama una ley de variación con duraciones entre 10 y 200 años para determinar el porcentaje de depreciación por edad para las construcciones, mientras que Georg Koenzle hizo la propuesta del cociente entre la edad elevada al cuadrado y la vida útil también elevada al cuadrado para calcular la depreciación. Se señala igualmente que el ingeniero Erich Heideck considera que los valores que se obtienen de las curvas de Ross son las que más se acercan a los valores reales y por tanto de mayor aceptación. Así, el cálculo de la depreciación por edad se hace con mayor exactitud mediante la siguiente fórmula. Depreciación es igual a un medio que multiplica a la suma del factor edad al cuadrado sobre vida útil al cuadrado más la edad sobre la vida útil. Concluyen los autores argentinos que la fórmula de Ross indicada por Heideck es la ecuación que adoptaron para determinar la depreciación de las construcciones considerando la edad y la vida útil. Los autores argentinos tomaron los valores de depreciación por antigüedad y condición del autor alemán y anexaron las tablas en las páginas 74 y 75 de su libro, pero sin citar la fuente. En un reciente artículo titulado Desde Ross Heideck hasta Fichte y Chervini, la diferencia es apenas un lustro, del autor de este video, se planteó una hipótesis sobre el origen de las tablas de Fichte y Corbini de la resolución 620 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Colombia. En vista que los autores argentinos no citaron la fuente de Heideck, es posible que el encargado de redactar la resolución asumió que las habían elaborado Fichte y Chervini por estar en su libro, pero erró igualmente en los apellidos. Con la finalidad de corroborar
que es la misma tabla, en el detalle resaltado en amarillo, se presentan los mismos valores que Heidegger presentó en el año 1935, por lo que se asume que para esa fecha no se había descubierto el error del cálculo de la cicloide, o al menos los argentinos no lo sabían. En esta investigación no se pudo encontrar la respuesta. Queda pendiente ese importante detalle para aportar los créditos correspondientes. Entonces, utilizando el ejemplo anterior, entrando con la columna 1 con la relación edad, vida útil 20% y con el estado de conservación igual a 3.5 columna 7, se obtiene 41,22%, igual al obtenido utilizando la tabla 51 de Heidegger. En 1968, el ingeniero argentino Mario Chandías escribió un artículo titulado Un criterio de depreciación que debe ser abandonado, para el boletín de SOTAVE, la Sociedad de Tasadores de Venezuela, en ese entonces. En virtud de la opinión de un colega venezolano sobre la impugnación del criterio de Heidegger, el autor argentino señala que el contenido de su artículo es la ampliación de un breve comentario presentado al Sexto Congreso Panamericano de Evaluación y Catastro, Buenos Aires, 1965. Señala que en aquella ocasión la llamamos el peligroso criterio de Heidegger, pero hoy preferimos ser más terminantes y proponer desde el título su abandono. También comenta que la aplicación excesivamente mecánica de estas fórmulas pueden viciar el cálculo con un error de fondo. En efecto, al estudiar la depreciación por cualquiera de las fórmulas de línea recta, Koenzle y Ross, se tendrá que estimar el valor D, para lo cual se tendrán dos alternativas. A. O se toma la duración de un bien semejante al que se estudia, suponiéndolo bien conservado, para aplicar así el castigo Heidegger, en cuyo caso se falsea la realidad tratando de ajustarla a las fórmulas, cuando debería ser al revés. B. O se toma el valor de la expectancia que realmente corresponde al estado efectivo del bien, en cuyo caso el criterio de Heidegger dejaría, total o parcialmente, de ser necesario. En el artículo se observa la figura 1 y el comentario del ingeniero Chandías es el siguiente. En la línea de trazos de la figura 1 hemos dibujado la resultante de aplicar a la depreciación normal el castigo de Heidegger. Salta el absurdo a la vista. Ninguno de los puntos de esta nueva curva, salvo el último, el menos interesante, coincide con los de la única admitida como representativa de todas las posibilidades de depreciación. El castigo de Heidegger no es, pues, una de esas posibilidades, y concluye señalando esto. Además, puede verse el extraño efecto de este criterio. A la edad cero, los bienes ya están depreciados. Absurda teoría, absurdos los resultados prácticos. Finaliza diciendo: hagamos un lugarcito en el archivo para desprendernos definitivamente de criterios como el que comentamos, sea en la forma argentina, sea en la venezolana o en cualquiera otra que signifique depreciación sobre depreciación. En el año 1992, el ingeniero Mario Scarano, argentino, presentó un trabajo titulado El criterio Heidegger, precisiones acerca de su cálculo y desarrollo, recomendación para su utilización. En su escrito
se citan opiniones acerca del criterio Hayek. La aplicación del criterio Hayek ha encontrado algunas observaciones entre los tasadores, los que se expresaron a través de trabajos. Se recuerda el del ingeniero civil Mario Chandías en el 6º Congreso Panamericano de Evaluación, Buenos Aires, 1965, que se tituló El peligroso criterio Hayek. Basado en este trabajo, se presentó al 13º Congreso Panamericano de Evaluación, otro en el que se propone no utilizar el criterio de Hayek, y sí en cambio una fórmula en la que el valor ya depreciado por edad es disminuido por la sumatoria de los productos que otorgan, el porcentaje que significa cada elemento constructivo en la obra por el grado en porcentaje de su deterioro. Y agrega: con todo el respeto que siempre ha merecido el ingeniero Chandías, se considera que su concepto no es el adecuado, ya que no establece con claridad el camino a seguir para sustituir la mayor depreciación evidente que tiene un edificio con relación a otro idéntico en todo, pero con referencia al cual se halla en peor estado de conservación. El ingeniero Chandías propone apreciar la diferencia de expectancia entre ambos, en ese caso planteado, lo que es en realidad la introducción de una subjetividad notoria. Más adelante se refiere al segundo trabajo citado en el texto. Se estima que los autores interpretaron lo expresado y propuesto por Hayek. Básicamente debe formar parte del cálculo de la depreciación por estado de conservación, la sumatoria de los productos que proponen, pero no para utilizarlo como coeficiente corrector. El camino debe continuar. Otras opiniones no volcadas en trabajo, pero muchas veces manifestadas, es que la subjetividad rige la apreciación del estado según Hayek y en muchos casos puede distorsionar un valor. Termina Scarano señalando que la forma de determinar el deterioro, o sea, el que proviene del estado de conservación, se hace, por ejemplo, midiendo el grado de deterioro en porcentajes de cada ítem y la sumatoria determinará el grado en la escala, como se puede ver en esta imagen. Concluye que considera determinante el grado de la escala Hayek depreciación por estado de conservación, en que debe incluirse a tal fin una estructura, el porcentaje que surja como suma de los productos del porcentual de cada ítem por el apreciado deterioro del mismo, y adoptando el estado que corresponda más próximo a la escala de los porcentajes por estado determinados por Hayek y que constituyen el espíritu de su criterio. En 1998, el doctor Marco Aurelio Stunfi González publicó un artículo titulado Una investigación empírica sobre la curva de depreciación de valores de inmuebles utilizando inferencia estadística. En el resumen se lee que los inmuebles poseen una gran durabilidad en el transcurso de su vida útil, sufren disminuciones de calidad debido al uso y a la desactualización funcional. Estas pérdidas producen una progresiva reducción del valor que el inmueble alcanza en el mercado. La forma de esta curva de desvalorización no es conocida al principio. Este artículo presenta las técnicas de estimación de la depreciación para un conjunto de datos. Los modelos fueron obtenidos por regresión múltiple,
y sus resultados comparados con los obtenidos utilizando los coeficientes estandarizados arbitrarios tradicionales. En el artículo, el autor brasileño señala las fórmulas comúnmente utilizadas para el cálculo de la depreciación, destacándose el método de Hayek y la combinación de Ross-Hayek, que generan una tabla de coeficientes de depreciación obtenidos por las consideraciones simultáneas del término edad, vida útil y estado de conservación. En esta imagen se presentan los modelos analizados, destacándose los modelos 4 y 5, con mejores resultados estadísticos en cuanto al R cuadrado ajustado, el F de Fisher y el error estándar. En esta imagen se observa los resultados del cálculo de la depreciación por los métodos tradicionales y por los métodos presentados. Los modelos 4 y 5 determinan una depreciación de 39,22% y 28,35% respectivamente, mayores que los obtenidos por la línea recta 16%, método de la parábola 3,20% y método de Ross 9,60%. En la conclusión del trabajo, el ingeniero Stumpf señala que la utilización de coeficientes tabulados o fórmulas estandarizadas para describir el mercado inmobiliario no es aconsejable. Eventualmente se pueden utilizar para hacer comparaciones con modelos obtenidos por otros profesionales que adoptaron estos métodos o por falta de datos para el análisis de regresión, según lo expuso Lima, 1995, en su análisis. Igualmente concluye que los resultados obtenidos al utilizar la estadística inferencial no pueden ser generalizados, pero sugiere que sirvan de fundamento para estudios similares en otras ciudades y comprobar así si existen curvas estandarizadas similares o no en la depreciación de inmuebles urbanos. En 1998, Mervyn Robertson presentó un trabajo titulado Análisis empírico del método de los componentes para estimar la depreciación física. Hizo un análisis de 2.465 observaciones de alquileres de apartamentos en Seattle durante un periodo de 10,5 años. Revela que es posible discernir el patrón de depreciación de la propiedad de apartamentos a partir de los datos del mercado. En Seattle, las rentas de los apartamentos, de ahí los valores, disminuyeron relativamente rápido durante los primeros 20 años de vida de una propiedad, y la tasa de depreciación de las rentas se volvió más gradual a medida que las propiedades envejecían más allá de los 20 años. Se demuestra que los hallazgos son consistentes con el método de componentes para estimar la depreciación física. En el estudio se analizaron 3 modelos hedónicos, considerando el alquiler como variable respuesta, en función del tamaño medio de la unidad, tamaño, de edad de la propiedad, edad, la ubicación del vecindario, NATE, el año de observación, fecha, como se observa en la imagen. El autor concluye que el estudio muestra que los alquileres de apartamentos y por lo tanto el valor de las propiedades disminuyen en Seattle a medida que las propiedades envejecen. Los modelos de estimación estadística son muy significativos, al igual que las estimaciones de los coeficientes de la edad determinados por el conjunto de datos. El patrón de disminución de los alquileres con la antigüedad de la propiedad es consistente al comparar los resultados del método de componentes para estimar la depreciación, es decir, la forma de la función de depreciación física parece ser convexa.
en 1999 como trabajo final del curso básico de formación profesional en evaluación SOITABE, Venezuela, los profesionales urbanista Iván Caputo, el arquitecto Pablo Herrera y el ingeniero Daniel Silva presentaron las edades de un edificio. Entre las justificaciones para realizar el trabajo señalaron: dado que no se tiene conocimiento de estudios anteriores en Venezuela que permitan determinar la depreciación técnica de edificaciones y la expectativa de vida de las mismas basada en la estandarización de construcciones tipificables de acuerdo a sus componentes constructivos, el estudio se perfila como un aporte al campo de la evaluación. El estudio realizado se fundamenta en el método de Ross-Heideck, que combina la depreciación por antigüedad y una plusdepreciación, considerando el estado de conservación del bien. Para la aplicación del método es necesario determinar la vida útil promedio de los componentes. Así, adecuando la información contenida en las publicaciones americanas, considerando las condiciones ambientales normales y extremas para los usos residencial, comercial, industrial y público. Para la vida útil por tipología constructiva, levantaron la información contenida en las tablas especialmente presentadas para el estudio. Igualmente, establecieron los procedimientos para diferentes modelos con ejemplos ilustrativos considerando la relación edad efectiva y vida útil para cada componente del presupuesto base por tipología. En esta imagen se puede ver un cuadro de resultados donde se observan el costo de reposición en función del valor unitario y el costo de reposición por capítulo. Para la depreciación, la vida útil, la edad efectiva, el factor Ross, el porcentaje de reparaciones, el factor K corregido y el cálculo de la depreciación. Al final, 2 columnas para el valor de reposición depreciado y la vida remanente.